Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? A ver, les había prometido hoy día que vamos a analizar una sentencia y les he mandado la sentencia además para que si ojalá lo hubieran leído, no sé, ¿alguien la ha leído? Sí, doctora, buenas noches. Lo leí es acerca de un recurso jerárquico, no administrativo, de una estación de servicio, La Pascana. Sí. El cual es en el régimen tributario, ¿no, doctora? Donde sí. Lo catalogan como el resto, ya que tenemos los gracos, los pricos y el resto. Y lo catalogan como graco, ¿no? Y esa es de eso trata la sentencia constitucional, donde ellos reclaman por qué sin un previo aviso los catalogan como graco cuando eran considerados como el resto en el aspecto impositivo, doctora. Muy bien. Sí, yo quería que toda la clase sea que podamos analizar el caso, pero ahorita veo que tenemos grupos, así que tenemos que respetar su horario y ya estamos retrasando mucho tiempo. Así que esperaremos. Y tal vez los que quieran, podrían quedarse al final y podríamos tratar de rápidamente analizar este caso. Muchas gracias, Sara. Gracias, doctora. Ya, entonces más bien anotaré los nombres. A ver, aquí tengo bolígrafo. Ya, ¿quiénes? Me digan los nombres, por favor, los que van a participar. Doctora, Doctorita, buenas noches. Buenas noches. Está en el chat los nombres, doctorita. ¿Puede ver en el chat del Zoom? Sí, voy a ver, por favor. Ahí están los nombres del grupo alegatos. Ya. Apágamelo, hijita. Ya, y el otro grupo, por favor, ¿me puede dictar sus nombres? Buenas noches, doctora. El grupo es Alejandra Valencia Paredes. Eric Colque Careaga. Pérez. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Valencia Paredes. Ya está anotado. Eric Colque Careaga. ¿El nombre? Eric Colque Careaga. Eric. Ay, perdón, no estaba escuchando. Ya. Cintia Maribel Mejía Condarco. Ya. Wendy Beatriz Paco Llanos. Ya. Constancio Ismael Laura. Ya. Eso sería, doctora. El grupo es Semper Fortis 1. Compañera Alejandra, un favorcito, por favor. Compañera Alejandra, no sé si me puedes pasar al grupo alegatos la co-anfitrión para tener las diapositivas. No sé si Eric me puede pasar por alegatos. Te hago ahorita co-anfitrión. Dejarlo. Sí, alegatos, justo Pérez, ¿ya? Listo, ahí está, no te preocupes.
Listo. Ya, pueden empezar, chicos. Doctorita, buenas noches. Buenas noches. Le habla Freddy Medrano del grupo Alegatos. Voy a empezar yo con una pequeña introducción, ya, sobre la religión en el siglo XXI. Ya, podemos mencionar, doctorita, que en sí, una pequeña introducción. Podemos mencionar, doctorita, que la religión es una fuente de poder y fortaleza para las personas creyentes en los momentos en que se sienten derrotados por los sucesos que les ocurren, ¿no? Es como una luz que ayuda a superar las situaciones difíciles de su vida cuando siente que ya no pueden más. Es decir, la religión forman muchos valores en la sociedad práctica, y que hoy podemos decir que es un sinónimo de buena educación y tolerancia. En esto podemos mencionar como un ejemplo claro, puede ser la solidaridad, porque hoy en día ayuda a los que más son necesitados. También podemos mencionar valores que hoy en día mencionamos o lo utilizamos o lo manejamos, ¿no? En esto también podemos hablar que es la libertad de culto y el papel que tiene la religión en la sociedad. En esto podemos mencionar la libertad de culto que está en peligro, ¿no? Con todo lo que se escucha hoy en día a nivel mundial. La religión avanza la civilización. Esto quiere decir que hoy en día los avances morales más significativos que podemos tener en la civilización. Otro podemos hablar, la religión protege la democracia. Las sociedades no se sostienen principalmente mediante la imposición total de las leyes, lo cual sería poco práctico, ¿no? Es decir, obedecen de modo voluntario la no exigencia. Ya, doctorita. Podemos también hablar, la religión preserva la libertad. Ahí podemos mencionar los valores religiosos y las realidades políticas. Están tan interrelacionados con el origen y la perpetuación de las naciones. Podemos hablar también, la religión deben ser responsabilidades a sus gobiernos. Esto podemos mencionar que los gobiernos tienen un interés predominante en preservar la seguridad de sus fronteras internacionales y en defender, ¿no? En defender la salud, la seguridad de sus ciudadanos. En esto también mencionamos que el derecho de insistir que todas las organizaciones, incluso las religiones, eviten enseñar el odio y eviten otras acciones que puedan conducir a la violencia y otros actos delictivos hacia los demás. Ahí va a continuar mi compañero. Ya, muy bien, Freddy. Del Doctora. grupo Fortis 1. Adelante. Doctora, buenas noches. Alejandra, le habla. Alejandra, doctora, adelante. ya. Yo voy a hablar un poco acerca de lo que nos envió, los videos, para hacer un análisis acerca, decían, sobre la Iglesia Católica y el problema que está atravesando en estos momentos en Nicaragua. He tratado un poquito de averiguar un poco más, ya que empieza simplemente de que hay un problema con la Iglesia. Esto surge desde el año 2018, ya que hubo un conflicto, unas marchas entre la oposición y lo que estaba el gobierno electo. Entonces hubo un conflicto, para lo cual la Iglesia Católica empezó a ayudar a los manifestantes, los acogió en las iglesias, todo, y por esa razón Ortega, el que es ahora presidente de Nicaragua, lo vio como oposición a la Iglesia. Entonces desde ese momento ya surge un poco el conflicto. Y ahora, después, con el tiempo,
el gobierno de Ortega se dice que es, ¿cómo se podría decir esto? Es dictador. Y la Iglesia Católica ha empezado a ver que hay muchas irregularidades. Entonces, debido a eso, la Iglesia Católica ha empezado a decir que está mal lo que están haciendo. Y como es un gobierno dictador, Ortega ha empezado a verlo como oposición y ha empezado a tomar hasta rehenes a lo que son los sacerdotes, a los curas, todas esas cuestiones. Entonces, para lo cual en la actualidad ahorita siguen en conflicto, hay rehenes, hay secuestros, incluso no los dejan salir de las iglesias, están los policías por afuera, no los dejan salir para nada. Ahora, ¿cuándo ha empezado más el conflicto? Cuando se podría decir, al líder de toda la iglesia de lo que es el país de Nicaragua, lo han puesto en detención domiciliaria. Entonces, en ese momento es cuando ya han empezado el pueblo mismo a decir que es injusto, que no puede pasar esas cuestiones, y esperan que el Papa Francisco se mencione o diga algo al respecto. Pero lo que el Papa Francisco hasta hace algunos días no había dicho nada por el momento. El 22 de agosto recién el Papa Francisco comenta al respecto y dice, solamente llama al diálogo y dice que se debería tener un diálogo para que se pueda estar pacíficamente, para lo cual muchos tienen una molestia con eso porque dicen que debería ser tal vez como el Papa Juan Pablo, que debería condenar a unos y defender a otros. Entonces ahí tal vez surge la pregunta que hacía el doctora, que si ahora en la actualidad la Iglesia Católica tiene la misma fuerza que la antigüedad o ya no tanto. Bueno, eso, doctora, sería un análisis respecto a los videos que nos envió. Su micrófono, doctora, está apagado. Perdón, sí. El grupo Alegatos, por favor. Ahora sí, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Oli. Vamos a seguir con el análisis de los videos, doctorita. Como ya había mencionado nuestra compañera que me ha antecedido, haciendo un análisis de los videos que habíamos visto, tendríamos que ver también cómo se comporta la iglesia dentro de la sociedad. Antiguamente, la iglesia dentro de la sociedad era una fuente de fe, donde las personas acudían para el confort, reconfortar a los más dolidos, a los desvalidos. Esa era la principal función de la iglesia. Por eso ahora tratan de comparar al Papa Francisco con el Papa Juan Pablo II, lo cual en la actualidad no se está llevando de la misma manera, porque ya tenemos otro tipo de ámbito, ya estamos pasando a otro tipo de, ¿cómo se diría esto? La actualidad no lo permite. ¿Por qué? Porque, como usted ya nos había hablado sobre la situación del Estado y la diplomacia entre Estados, la Iglesia Católica es un Estado. Y es así como lo ven los países donde se está llevando a cabo este tipo de gobiernos socialistas que ven a la iglesia como un enemigo. Al ver a la iglesia como un enemigo, tratan de sacar del ¿cómo se diría esta palabra? Se me fue. En sí el Vaticano se ha vuelto un Estado con una representación diplomática, porque los
¿cómo se llaman estos? Los sacerdotes tienen representación diplomática dentro de nuestro estado, dentro de los estados que están en todo el país, en todos los estados librepensantes. Tienen sedes, tienen representación legal, tienen incluso abogados, como ya nos habíamos enterado hace algunos años, hasta incluso el Banco del Vaticano tiene representación dentro de nuestro estado. En algunas situaciones. Y es así que los gobiernos socialistas buscan sacar a la iglesia del medio del confrontamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia ya lo mencionaba Carlos Marx, es el opio del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo ¿para qué? Para que el opio del pueblo, para que las revoluciones no avancen, no den su salto hacia adelante. Es por eso que los gobiernos socialistas tratan de sacar a la iglesia del juego. Esa sería mi intervención, doctorita. Gracias, Oli. El grupo Fortis 1, por favor. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla Ismael. Ismael, adelante. Bueno, licenciado, como estaban comentando mis compañeros, igual estaba un poco preparado con el tema de la política, ¿no? Y el tema de la religión. Que hoy también por hoy, bueno, a ratos es complicado, ¿no? Y bueno, en Nicaragua pasó lo mismo con el tema de la religión, que en la política también tuvo aquellos, esas experiencias, ¿no? Con la Iglesia Católica. A un momento también eso hubo, ¿no? En los anteriores años con el gobierno del presidente el señor Evo Morales. Hay ratos, bueno, en momentos en sí que la Iglesia Católica también hay ratos daba su opinión sobre ciertos hechos, tanto de políticos, y me acuerdo el mismo presidente no los hacía valer, ¿no? Incluso llamaban tal vez a una reunión, y esas veces el señor era un poco más al lado, bueno, estaba más, daba más prioridad de lo que es el tema de la Pachamama, y esas creencias, ¿no? que tenemos en nuestro país, y siempre que así lo hacía a un lado, ¿no? La Iglesia Católica. Hoy por hoy yo creo que en cada religión se respeta, pero también hay que dar también respeto, ¿no? A las personas que creen en distintas religiones. Y yo he visto que en esos años el presidente no hacía mucho valer, ¿no? Mucha gente tal vez se sentía mal por eso. Y a veces había incluso represiones, ¿no? Antes por la Edad Media, ¿no? Que las personas a ratos que creían en cierta religión se les castigaba, ¿no? Y eso sería, licenciada, ¿no? Mi opinión del tema de la política y la Iglesia Católica. Gracias. A ti, Constancio. El grupo Alegatos. Muy buenas noches, doctora. Del grupo Alegatos, mi nombre es Hernán Conde Vizcarra. Un placer, a todos los compañeros también, muy buenas noches. Bueno, doctora, en base a los videos que hemos visto, quisiera tocar la parte donde lo entrevistan al Papa, ¿no? Francisco, y donde él decía respecto, más o menos, sobre la Iglesia Católica, y él explicaba de que él parte de la no intervención hacia los pueblos, sino el diálogo, la reconciliación también de lo que es Europa hacia los demás países por todas las cosas que han hecho en África, en Sudamérica, en general, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo, porque realmente Europa ha sido un continente sometedor en este caso hacia los demás países en los anteriores siglos. Y bueno, también el Papa decía que la Iglesia no va a continuar con el mismo pensamiento que hace muchos años tenía, ¿no? Él decía más o menos que deberíamos de establecer un tipo de idioma para poder hacer lo que es las misas. Uno, el problema de la predicación, él decía,
habían tocado en el conclave antes de elegirlo a él, que se va a respetar eso, que debería de hacerse un cambio, pero no un cambio tan trascendental, sino un cambio más de organización, no hacer una organización mejor de lo que es, digamos, las misas, la predicación misma de la religión. De esa manera lo explica en el video. También puedo tocar la parte de lo que dice él, que le ha preocupado bastante la contaminación en el año 2007, y para eso él inclusive ha hecho un escrito explicando respecto a la contaminación, el Amazonas y demás, el cambio climático. También él explica de que ha hecho una firma con China, un mutuo acuerdo para intentar flexibilizar esta situación de la dictadura que habría en China o el sometimiento del pueblo hacia la presidencia de China, ¿no? También habla sobre la eutanasia, ¿no? El padre, que dice que la iglesia la muerte le ve como una muerte con dignidad. Él explica de que una persona tiene que morir de una forma digna, ¿no? Esa es la visión de la iglesia. También explica sobre el aborto, que dice que él, o sea, la iglesia católica no está de acuerdo con el aborto, porque basta la tercera semana cumplida de un bebé, un feto en este caso, ya tiene órganos y también ya tiene ADN, o sea, ya es una persona, explica él. Y dice que la iglesia católica no está de acuerdo con el aborto. Y también explica, como había referido, la independencia de los pueblos y de los países, y que la iglesia está en contra de la intervención, ¿no? de los pueblos y de la cultura. Respecto, él también toca respecto a la migración que hay en Europa, ¿no? de países latinoamericanos, africanos y demás, y él dice que deberíamos de hacer una charla, o sea, un Estado debería de ver cuánto es realmente la cantidad que puede llegar a aceptar de inmigrantes, no solamente a negarse a recibirlos, ¿no? Una de las cosas, y que ese Estado no nomás ver cuántos puede, sino que también acogerlos, protegerlos y promoverlos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona llega, debería de tener un lugar donde llegar. El Estado debería de proveerle eso. Protegerlos, ¿para qué? Porque están en un momento, generalmente cuando una persona llega a inmigrar es porque necesita, digamos, una mejor economía, una mejor vida, o puede ser que su país esté en guerra. Entonces podemos tocar esa parte, ¿no? Que dice que deberíamos de protegerlo, el Estado debería de proteger a esa persona. Y promoverlo, o sea, quiere decir que tendría que ayudar el Estado a introducirlo en la sociedad a esa persona. Si es de un idioma que él no conoce o viene de un idioma que no es al que está llegando a ese país, el Estado ayudarle a que pueda, ¿no?, estudiar el idioma y adecuarse a ese país. También toca esa parte. También él dice que Europa está en un momento de desunidad, pero él dice que debemos hacer que Europa se una. Es un legado, dice, ¿no? En sus palabras él. Bueno, doctora, yo hasta ahí tocaría la parte donde es el video del Papa, tal vez, donde él expresa todas esas cosas. Para no hacer más largo, quisiera pasar al siguiente compañero. Gracias, doctora. Gracias a ti, Hernán. El grupo Fortis. Doctor, aquí, ¿no? Bueno, pues compañeros, tengan muy buenas noches. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, ¿no? Bueno, para esto he alistado una diapositiva, pues, para poder compartir con ustedes en esta relación, ¿no? Del tema, ¿no? Sobre la religión, ¿no? Pero muy aparte de lo que los compañeros anteriores han expuesto, quería investigar un poco más relación en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en nuestra materia, en la carrera que también estamos ejerciendo, ¿no? Cómo se va vinculando, ¿no? Y cómo
como también está la religión dentro de nuestro país, ¿no? Bueno, dentro de aquello, ¿no? Primero para poder ver la religión, ¿no? Y que una de las más grandes en todo el mundo es pues, el catolicismo, ¿no? Y podemos ver que el Vaticano es su sede central, ¿no? Que tiene una extensión de 0.48 kilómetros cuadrados, una población de 800 habitantes y que bueno, pues que es también resulta ser un lugar híbrido, una ciudad híbrida con un rango de un estado independiente, ¿no? Por algo también tiene ese poder el Vaticano ante todo el mundo, ante toda la Iglesia católica, ¿no? Que siempre tiene ese poder, ¿no? Dentro de todas las iglesias y bueno, pues por eso vemos también varios sacerdotes, ¿no? En diferentes rangos de cada uno de los países en todo el mundo, ¿no? Pero también podemos observar que en nuestra constitución política también está reflejado esta situación de la religión, ¿no? Podemos ver que en una anterior constitución política de 1938 solamente reflejaba que en el artículo 2 el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, garantizando el ejercicio público de todo otro culto, ¿no? Pero podemos ver que en este artículo resaltaba más lo católico, ¿no? Lo católico, apostólico, romano, y que los otros cultos o las otras iglesias no lo mermaban tanto. Pero en nuestra nueva constitución ya va cambiando, ¿no? Ya en el artículo 4 indica que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. De acuerdo a sus cosmovisiones, el Estado es independiente de la religión, ¿no? Entonces ya podemos ver aquí de que ya el Estado, al ser plurinacional, ¿no? Al ser un Estado plurinacional, ya... No da. Hola. Ya no. Jóvenes, apaguen sus micrófonos, por favor. Ya no se vuelve con una iglesia de un solo Estado, ¿no? Sino que el Estado ya tiene varias religiones, varias creencias espirituales, ¿no? Con una cosmovisión que ya va dependiendo de la región donde nos formamos, ¿no? Ya sea el altiplano, el llano o el valle, ¿no? También vemos que en su artículo 21 sobre los derechos civiles, ¿no? Como un derecho civil nuestro, ¿no? Es la libertad de pensamiento, espiritualidad y religión y culto, ¿no? Expresados en una forma individual o colectiva, tanto el público como en el privado con fines lícitos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como persona puedo tener mi libertad de pensamiento de cualquier iglesia, ¿no? De cualquier creencia que yo tenga y nadie puede mermar mi criterio, mi formación de culto. Si yo tuviera una formación de culto, ¿no? O una formación de pensamiento, no podría nadie mermarme porque todos somos libres ante nuestro pensamiento, ¿no? Y eso es lo que resalta, ¿no? En este artículo 21. Y por último, vemos que también en los colegios, ¿no? Que este artículo 86 va específicamente en los colegios, porque antes, si se acuerdan, había la materia religión, ¿no? Ahora se titula Valores, Espiritualidades y Religiones. Ese es el nombre de la materia, ¿no? Valores, Espiritualidades y Religiones, ¿no? Donde ya se tiene que dar otro tipo de espacio, no la parte católica nomás, porque como ustedes saben, dentro de un colegio, y bueno, lo vamos a leer, este artículo, en los centros educativos se reconocerá y se garantizará la libertad de conciencia y de fe y de enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y se fomentará el respeto a la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y alumnos por su opción religiosa, ¿no? Entonces, ya no se puede discriminar, ¿no? A estudiantes que tengan otro tipo de pensamiento, de creencias o de cultos, ¿no? En este sentido, ¿no? En el cual ya la materia
tiene que ser también dentro de los colegios un poco más abierta y fortalecer, ¿no? Como dicen, la parte de la un poco sería de fortalecer los principios, ¿no? Los principios, la ética moral de cada una de las personas, ¿no? Que es lo que se ha ido perdiendo tal vez en ese tiempo, ¿no? Entonces, esto está plasmado dentro de nuestra constitución política del Estado y que está permanente ahora, ¿no? Bueno, y podemos ver que en la religión boliviana en 2010 se veía, ¿no? Que el 96%, ¿no? Era el cristianismo el que manejaba, ¿no? El Islam, 0.1, el sincretismo 0.01, el budismo, ¿no? Miren, animismo, judaísmo, baísmo y otros que no iban relacionados a nuestro contexto, ¿no? Esto lo he sacado del 2010, ¿no? Pero vamos a ver ahora esto que ya va relacionado más a nuestro contexto, ¿no? A nuestras iglesias, que ahora se van dominando, ¿no? Que esta la saqué del 2020, ¿no? Pero que sigue teniendo un poder más, ¿no? Mayoritariamente mayor personas, el catolicismo, ¿no? Con un 65%, protestantes ya un 19%, un 7% sin religión, hay adventistas el 2%, mormones y testigos de Jehová un 1%, ¿no? Y no responde un 2%. Pero, como podemos ver en esta imagen, el catolicismo ha sido muy importante en nuestra formación y en nuestro recorrido también como Estado, ¿no? Ya que la Iglesia Católica en la política ha estado para hacer una mediación, ¿no? Entre los conflictos que ha habido, sea políticos, ¿no? En el sentido con la lucha, ¿no? Hemos visto cuando la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, la Iglesia Católica ha sido una mediación para que también exista y pueda haber no exista tanto problema para que pueda también ser y lograr, ¿no? Y estar en paz con ese sentido. Y también en la salida de Evo Morales también ha sido la que ha mediado, ¿no? En este sentido para poder tranquilizar, ¿no? Y vemos que también muchos pastores, último, Chi, ¿no? En la última elección, también un pastor protestante, presbiteriano, que era Chi, ¿no? Chi Yunchu, que también era un pastor y que también se ha lanzado a la política, porque también no olvidemos que al estar a la cabeza de mucha gente feligresa, podemos hacer y deshacer las cosas, como el video que nos mandó la doctora en Nicaragua, ¿no? Al decir algo que puede afectar, va a ocasionar, ¿no? Al hacer la movilización. Hemos podido ver de que un padre ha indicado ciertas cosas de Nicaragua y se ha visto cómo la gente se ha movilizado, ¿no? Por eso tiene la Iglesia Católica un gran poder para poder manejar gentes, ¿no? En relación a la fe, en relación a la política, y que, bueno, creo que más bien yo siento que en Bolivia no manejan en otro sentido, ¿no? Pero en otros países han podido ver la libre expresión que también lo tienen, ha hecho que también lleguen a eso, ¿no? En Nicaragua, ¿no? Bueno, eso quería compartir un poco con ustedes, queridos compañeros. Doctora. Muy bien, Eric. Continuamos con el grupo Alegatos, por favor. Doctorita Justo Pérez. Buenas noches. Justo, buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Eric, un favorcito, no tengo como anfitrión, estoy en este sitio, no sé, Eric, me puedes decir, dice Alegatos Justo Pérez. Eric, por favor, ¿me podrías poner como coanfitrión? Ahora sí. Ahora sí, a ver, adelante. A ver, voy a hacer la prueba. Espera un momentito, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ahí está. Ya se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Compañero, se ve? Ya, listo, compañeros, gracias. Voy a empezar. Quiero empezar primeramente con una analogía, doctora, compañeros.
Yo creo que voy a agradecer mucho a Eric por lo que ha hecho él en el contexto nacional. Ha sido muy interesante para mí ver que como Eric también ha investigado. Pero yo tengo otro enfoque acerca de la religión y acerca en cómo transitamos en la vida. Desde ese punto de vista yo quiero transmitirles mi idea. Bueno, ustedes verán aquí está un faro, no sé si están viendo un faro y aquí tenemos unas embarcaciones. Y en base a esta analogía yo quiero contarles un cuento, una cosa que realmente me ha impactado averiguando. Resulta que en el alta mar hay una tempestad tremenda y en esa tempestad tremenda hay un búnker de guerra. Podríamos ponerle ese búnker de guerra que puede ser Estados Unidos, Rusia, China, uno de los mejores. Y pasa que uno de los marineros dentro de ese búnker tiene un problema en medio de la tempestad. Y le va a comunicar a su capitán. Capitán, le dice. ¿Qué pasa, marinero? Le dice. Tenemos un problema aquí. Tenemos allí afuera un marinero con su embarcación que no se quiere mover. 20 grados. ¿Cómo es eso que no se quiere mover? Dijo el capitán. Tiene que moverse porque nosotros somos la armada. Él es solo un marinero. No se quiere mover. Venga, señor, aquí arriba a darle las órdenes a este marinero que no se quiere mover con su embarcación. A ver, vamos. Va el capitán, se sube y le dice, aquí el capitán de esta embarcación solicita que usted, marinero, se gire 20 grados. Y el marinero le dice, no puedo hacer, señor capitán, eso. Mejor usted muévase 20 grados. Y el capitán dijo, ¿cómo un marinero me va a dar órdenes a mí? Entonces tenemos que eliminarle. Pero una vez más le voy a dar la oportunidad, señor marinero. Marinero, muévase 20 grados, porque nosotros somos la Armada de Estados Unidos, China o Rusia. No puedo moverme, señor capitán, respondió el marinero. Muévase usted 20 grados. Y el capitán le responde, entonces, aquí la Armada de Estados Unidos, de China, el mejor búnker, la mejor embarcación. Necesito que se retire, porque va a ser usted eliminado. Entonces el marinero le dijo, mi capitán, ¿usted puede eliminar al faro? ¿Qué quiero decirlo con esto, compañeros? El sistema que tenemos en este momento es en base a la racionalidad humana. Que todos, como ustedes verán, China tiene un sistema que se pone en el razonamiento lógico, mientras el faro está en el razonamiento natural. La religión está en base a ese concepto. Ustedes verán que aquí tenemos una lucha entre la ciencia y la religión. Por el lado derecho que ustedes ven por aquí, la ciencia es el esfuerzo humano en pos de su verdad, que su creencia, su ideología es ver para creer. Pero cuando vemos en la religión, en esta parte, el esfuerzo espontáneo de su verdad, creer para ver. Y vemos aquí unos detalles en la religión, el faro en contra del búnker de la guerra, del sistema que ha implantado el mundo. Vemos la razón contra la fe, los valores sociales contra los principios, la filosofía contra el empirismo, el materialismo con lo metafísico, el objetivo con lo subjetivo, la carne contra el espíritu, lo formal y lo informal, y el negro y el blanco. Esa es una lucha tremendamente que todos lo pasamos. Viendo con ese principio, vengo al siguiente esquema, donde ustedes podrán ver que nosotros en la religión hay musulmanes, como dijo Eric, hay judíos, que somos diferentes faros. Y a mí me gusta el favorito que yo tengo, el faro del cristianismo.
lo que se basa en principios naturales y se basa mayormente en la Biblia. Pero aquí vemos al otro lado que el hombre en su sistema, cómo ha creado China con su mejor búnker, con su mejor artillería, con sus mejores soldados, Estados Unidos. Y nosotros aquí, pluriculturales, estamos en una embarcación. Esa es la lucha del día a día. La reflexión del día es de que cuando hemos visto los videos desde el principio, desde Tocqueville hasta este tiempo, ustedes notarán que Tocqueville está en el sistema de la ciencia, de la filosofía, de la razón, de la racionalidad para buscar una democracia. Algo decía Tocqueville que se refería en el estado de la mente para tener, ¿qué es la libertad? O una buena democracia. Está en el estado de los hábitos del corazón y de la mente. Esa es una reflexión que debemos entender. ¿Cómo podemos ver la religión? ¿En qué lugar está en nuestro esquema mental? Y la ciencia, ¿cómo edifica, ¿no? Cada día, sin acordarse que hay un faro que se va a estrellar realmente sobre esa fuerza natural, que gracias a esa fuerza natural el científico ha empezado a estudiar. Viendo también estos últimos videos que ha mandado acerca de la religión en el aspecto del Papa, surge puesta que está en la fe, surge que está en lo que es el espíritu. Siempre va a profesar un soldado en la fe. Así también hemos visto ese segundo video que era que estaban ahí los sacerdotes, como eran los musulmanes, una teóloga, estaba un judío, siempre defendiendo lo que es el faro, sus diferentes faros. Eso sería mi intervención, doctorita. Gracias, Justo. Y por último, creo que sí, 2 personas. Adelante, Fortis, uno. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Cintia. Sí, Cintia, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Con este tema de la religión, prácticamente, voy a enfocarme en una opinión directa, ¿no? Como ya han hablado mis compañeros sobre la religión, sobre la situación de Nicaragua y todo lo demás, ustedes saben muy bien, compañeros, que desde tiempos remotos, desde los imperios siempre ha habido las cruzadas, la religión siempre está metida desde la historia en las cruzadas, en la Inquisición, en los tiempos, porque siempre ha sido como decía mi compañero, ha sido un intermedio entre los gobiernos, entre la política. Y eso nunca va a terminar. Prácticamente la religión siempre se va a ir al mejor postor, así sean católicos, evangélicos, sean de otras religiones. La única religión que no se puede ir al mejor postor sería el budismo, ¿no? Esa es eso es lo que veo a nivel mundial, ¿no? Prácticamente la iglesia en estos últimos años ha tenido un gran poder a nivel mundial, no es la Iglesia Católica, mediante el papado, mediante que sucede prácticamente que está en Roma, ¿no? En Italia. Cintia, ¿se me escucha, doctora? Sí, adelante. Con los videos que usted nos ha enviado, prácticamente estamos hablando sobre la situación del Papa en estos últimos 3 años, esa indiferencia que ha tenido nuestro Papa Francisco, el primer Papa que ha sido prácticamente reconocido como latino, ¿no? El primer Papa latino, que tenemos ese gran orgullo de toda América Latina, pero lamentablemente en estos 3 últimos años se ha visto una gran indiferencia con los latinos prácticamente, ¿no? Hablamos primero con la situación de Venezuela, cuando ha habido la situación de la sublevación de los venezolanos, ¿no? Que estaban
en crisis, ¿no? En una crisis presidencial prácticamente con Maduro, ¿no? Ahí no hizo nada. Hubo represiones, se vulneró derechos humanos y prácticamente, como decía, la religión, el papado está para ir ahí, ser mediadores, ¿no? En esta situación de qué está pasando, por qué hay tantos detenidos, y no hizo nada. Otra situación pasó el año pasado, ya es un año de Cuba, en la protesta también que ha pasado, ¿no? Que lo han llamado como una revolución ciudadana, ¿no? De este gobierno que es de Díaz-Canel, ¿no? Siempre regida por los Castros, donde igual hubo unas represiones, hubo una sublevación, pero lo único que también el Papa brilló por su ausencia, pese que lo han llamado, pese que le dijeron como mediador que vaya a Cuba para ver que se saque a esas personas, a 381 detenidos que había, inclusive hasta ahora hay como unos 70, se indica que son unos 70 personas que están con 25 años de cárcel allá en Cuba por el hecho de que han ido a protestar. Y como siempre la iglesia brilló por su ausencia. En este último, ¿no? De Nicaragua, que prácticamente se está tomando la situación con la Iglesia Católica, tomándolo, ¿no? En Nicaragua, que lo está tomando como a la Iglesia como golpista prácticamente, ¿no? Como que con el golpe de Estado lo están llamando con esa protesta que hizo el sacerdote. Y igual no hizo nada el Papa. Esto se debe, bueno, viendo esta situación, doctora, bueno, mi opinión también, lamentablemente el Papa Francisco tiene muchas, ¿cómo se diría? Buenas comunicaciones con estos presidentes, ¿no? Con Ortega, que es de Nicaragua, con Maduro, con Raúl Castro. Tiene buenas relaciones. Y yo creo que va por esa situación, ¿no? De que no puede ir a tocar prácticamente con las políticas de esos países, ya que también, queramos o no, el Papa, uno de sus asesores, que aquí en Latinoamérica, es un argentino, es un Grabosch, ¿no, doctora? Es uno de sus asesores. Y realmente Grabosch está más alegado a las dictaduras. Y él siempre va a irse con las dictaduras. Ustedes saben muy bien que aquí en Latinoamérica prácticamente hay 3 dictaduras sociocomunistas, que son prácticamente Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así que el Papa Francisco no va a decir nada acerca de esta situación que está pasando en nuestros países por la situación política prácticamente, ¿no? Y ahí se ve, al menos yo lo veo prácticamente, que el Papa siempre está en esta situación de ser sociocomunista, está en esa línea prácticamente, y por eso es que no abre la boca, como se diría, doctora, ¿no? Y prácticamente el Papa, perdón. Pensé que ibas a acabar. Está bien. 8 años ya son de lo que ya lo han elegido a nuestro Papa Francisco. En los 5 años, si usted ha visto, desde el primer año que ha entrado el Papa, prácticamente, ya bueno, ahora hablo en la situación de qué es lo que más o menos está queriendo hacer el Papa, ¿no? En la situación de su papado, se podría decir, de su gobierno actual. Usted se acuerda que en el primer año ya prácticamente ha nombrado para que lo ayuden, no dentro, ahora estoy hablando dentro del papado, o sea, ahí en ese gobierno donde él prácticamente es don Italia, ¿no? Ahí se acuerda que ha nombrado a 8 personas para que puedan ayudarle a gobernar, asesores prácticamente, ¿no? ¿Para qué? Para llevar la situación ¿cómo se dice? Todas las que se hablaba de la Iglesia Católica, las explotaciones, los abusos a niños, la trata y tráfico, siempre ha habido esas situaciones. Él ha hecho eso para bueno, ir sacando esa situación. Última noticia también es en esto de que recién nomás el 5 de agosto, que ha hecho la reforma del Opus Dei,
se ha atrevido a hacer la reforma del Opus Dei en el papado, y eso es una gran revolución, ¿no? En la situación de que quiere tocar las arcas del papado, ver que eso ya prácticamente no se ha manejado por un mejor, está cambiando esa situación de economía ya. Yo creo que en esta situación el Papa más se está centrando en hacer las reformas dentro del papado. ¿Para qué? Para que prácticamente, como le dije al principio, la Iglesia siempre se va al mejor postor. Quiera sea o no, también con esta última, cuando ha ido a la guerra de Ucrania, en vez de ir a hacer pacificar esa guerra, prácticamente se ha ido a hablar con Putin. Ahí ya se dio a conocer que prácticamente es comunista, me atrevo a decir, doctora. Y en esta situación, si está haciendo las reformas dentro del papado, es porque es capitalista. El papado, o sea, es una economía grande. Inclusive han llegado a decir que si la Iglesia le daría el gusto de pagar, podría pagar el hambre a nivel mundial 2 veces, doctora. Yo creo que en esa situación está yendo él para que no sea en esa situación de ser capitalista el papado, sino prácticamente quiere ir a esos gobiernos sociocomunistas. Eso sería mi punto de vista, doctora, en estos 3 videos que usted ha mostrado y en las últimas noticias, ¿no? Que el Papa es prácticamente ya no da, ya no quiere ser mediador, ni en derechos humanos, nada, ante estos países que están prácticamente con la dictadura. Su audio, doctora. ¿O es mi audio? No, es mío. Bueno, Cintia, Wendy, porque del otro grupo ya han participado todos. Wendy, por favor. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Bueno, haciendo un pequeño síntesis de todo lo que mis compañeros han expuesto y viendo también lo que es la realidad mundial que vivimos actualmente, ¿no? Para empezar, el catolicismo, como ya lo han indicado, es una potencia mundial, no de ahora. Pese a que como dice mi compañero Eric, hay religiones que también, o sea, hay personas que escogen ya pertenecer a distintas religiones, pero sin embargo el catolicismo ha seguido manteniendo lo que es su poder, y eso hace que influya lo que es en la política, no solamente a nivel nacional e internacional, sino a nivel mundial, como hay los conflictos, no solamente en el conflicto de Nicaragua, sino también, como decía, el conflicto de China, etcétera, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, para empezar, ha sido fundada principalmente por Jesucristo, en el cual posteriormente le ha sido su sucesor Pedro, ¿no? Lo que voy averiguando, que ha sido uno de los primeros papas, en donde se ha ido tergiversando, se podría decir, lo que es el catolicismo, ya para que se pueda mantener ellos en el poder. Es donde, como decía mi compañera, se ha creado la Santa Inquisición. ¿Para qué se ha hecho la Santa Inquisición? Para mantener el orden social e ideológico, ¿ya? Para combatir delitos para combatir delitos y que supuestamente se estarían cometiendo en contra del catolicismo, ¿ya? Y para ellos utilizaban la Santa Inquisición para mantener el orden, la moral y controlar la fe que se tenía antes, ¿no? Entonces eso se ha ido perdiendo poco a poco, ¿ya? Y es donde ha ido perdiendo el poder, donde la misma sociedad ha cambiado ya, y es lo que yo le podría decir. Y también en el caso del ay, perdón, no sé qué ha pasado. Ya, ¿me ve, no, doctora? Sí. En el caso del Papa, el Papa, si bien es una autoridad, la autoridad máxima de los católicos, el Papa intercede entre todos, pero no puede él
dar órdenes, sino él lo que hace es mantener un diálogo entre la política y lo religioso. Ya es por eso que tal vez muchas personas dicen, incluso, ¿no?, a lo que veía el conflicto de Nicaragua, que por qué el Papa no dice nada. Entonces el Papa es lo que está haciendo es mantener ese margen, ese nivel de diálogo, de no hacer un confrontamiento entre la religión y la política. Ya, eso es lo que le podría decir, doctora. Está bien, Wendy. Gracias. No sé si tienen preguntas del curso. ¿Hay preguntas del curso para los grupos? Creo que no, ya estamos también, casi va a ser las 9 de la noche. Bueno, una sola pregunta yo. A ver, se está hablando primero de renuncia del Papa. Podría ser una alternativa que renuncie el Papa, y ya le han preguntado, y él dijo que no, y después dijo que tal vez, porque también se encuentra un poco mal de salud, y también hay otras posiciones de que el Papa va a fallecer y que van a elegir a un nuevo Papa. En caso de renuncia del Papa o de fallecimiento del Papa, ¿cuáles creen ustedes que serían las características de un nuevo Papa? Para que el mundo sea mejor, digamos, o para que la Iglesia Católica, que todavía creo que es la mayoría, digamos, que profesa esta religión en la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, ¿qué características debería de tener este Papa? Esa es la pregunta. Un nuevo Papa. Bueno, aquí, doctora, ¿no? Yo creo que uno de los papas más recordados, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica ha sido el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y él se caracterizaba mucho por los viajes que hacía a los distintos lugares ¿no?, los lugares de territorio del mundo, ¿no? Yo creo que es algo muy importante porque él simboliza esa paz, esa unión y esa convergencia tal vez con otras iglesias. Creo que este último Papa también lo estaba haciendo de esa manera. Se me fue ahorita el nombre, nuestro Papa, pero estaba haciendo esas visitas, ¿no? Pero yo creo que una de esas características que pueda fortalecer a la Iglesia Católica y hacer que llegue en paz es visitar a los pueblos, ¿no? Un pueblo cómo se va a sentir sin esa fuerza de fe, si aquel que es la persona más grande, ¿no?, que el Papa, pues te visite, ¿no? Y sabemos, ¿no?, cuando viene aquí el Papa, cómo se moviliza toda la gente, todo el Estado, ¿no?, para recibirle a él, pues es todo un movimiento, ¿no? Y yo creo que eso hace que dé mucha fe a todas las personas, ¿no? Para mí, una principal sería eso, que dé de sí, que vaya visitando los lugares. Eso. Así es, Erika. ¿El otro grupo? Doctora, aquí Justo Pérez. Justo, adelante. Yo creo que es muy importante que el ser humano entienda la fe. Yo creo que dentro de la sala hay cristianos, hay pastores que han leído la Biblia. Y he conocido en el transcurso de esto. Dice la palabra del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, predicando. La pregunta era eso. Y esa es la esencia de un papa que tiene que llevar. Hacer discípulos, porque dijo Jesús, si él es un gestor del evangelio, que es papa, que es representante de Jesús, Jesús siempre le dice en la Biblia: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es una orden de un líder supremo que el Papa debe hacer, y todo Papa tiene que hacer. Pero ¿qué estamos viendo en la actualidad? Muchos de los sacerdotes, están cometiendo muchos delitos fuera de lo que es la fe. A eso me refiero, doctorita. Por eso que el próximo Papa tiene que vestirse de una fe que está en base
a lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi aporte, nada más, gracias. Doctora, buenas noches. Adelante, Wendy. Doctora, un pequeño aporte también. Para mí, mi opinión a su pregunta es que el Papa tiene que ser una persona que sea idónea, ¿no? Que, como dicen, pulcra, una persona pulcra que pueda ayudar a la sociedad, sobre todo a la humanidad, a la gente humilde, pobre, que no se rija específicamente en la política, sino que vea la pobreza en la sociedad a nivel mundial, que sea una persona con valores, con un criterio que sea para el bien social, para que la religión sea valorada más aún, porque ahora ya no está valorada, porque la religión está más metida en la política y, como dicen, económicamente no está ayudando en lo que debería ser la religión, sino ayudar a la sociedad más pobre y humilde que hay en todo el mundo, como en África, por ejemplo. Esa es mi opinión, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Wendy. ¿Alguien más? ¿Cuáles serían las mejores características de un nuevo papa, digamos? Por el bien de la humanidad, ¿no? De todos los países, de todos los estados. Además de las que han mencionado sus compañeros. Doctora, muy buenas noches. Tal vez tomar... Adelante, Hernán. Bueno, doctora, a mi modo de verla, la religión hoy en día, como decía una compañera, está muy devaluada, pero tenemos que también ver esa situación. La religión está devaluada en la parte católica, no tanto protestante, no tanto en el caso de los musulmanes, de los judíos. Realmente esto de la pandemia más bien me parece que ha acercado más a las personas a la religión. Bueno, a la religión que tú crees, o bueno, que tú piensas que es la correcta, o como debería ser correcta. ¿Cómo debería ser el Papa? Esa era la pregunta. El Papa, sí, exacto, doctora. A eso me voy. En esa parte, por eso yo vería que la persona que vaya a ser un nuevo Papa, debería de hacer más bien una unidad entre las religiones. Uno de los pensamientos que yo creo que es el diálogo, pero entre todas las religiones que hay en el mundo, para que a la misma sociedad en general nos ayude a nuestra parte espiritual que buscamos. Yo pienso que todos, no nomás uno, sino todos en general. Y el Papa, como es el representante máximo de la religión máxima que hay en el mundo, debería de buscar eso, un diálogo entre todas las religiones para ayudar a toda la sociedad en general a que pueda ayudar en la religión. Nada más, doctora, gracias. Gracias a ti, Hernán. ¿Alguna característica más que le aumentarían al Papa? Al nuevo Papa, digamos. Doctora. Cintia. ¿Qué sea el punto, por favor? Ya, el punto. Solamente yo digo con esto que todo Papa entra con la situación de ser un buen líder, con conocimientos políticos, socio-humanitarios, ¿no? Con humildad, todo lo demás. Pero lamentablemente al entrar ahí, doctora, siempre lo van a corromper. No hay esa situación, uno entra con esa situación de ser, inclusive a nivel mundial, ya que es a nivel mundial esto de la religión católica, con un 70%, pero lo corrompen prácticamente, doctora. Usted me pregunta, sí, ¿cómo debe ser? Tiene que ser una persona humilde, tiene que ser un buen líder, tiene que ser con conocimientos en todas las situaciones de materias que pueda tener, ¿no? Prácticamente, pero lo corrompen, doctora. Lo que está preguntando prácticamente es, bueno, pero lo van a corromper. Hace un año estaba enfermando el Papa. Mire, ahorita lo están haciendo ver así, que está enfermo. Lo quieren sacar por ese lado. ¿Por qué? Porque desde que ha entrado ha querido hacer las reformas dentro del papado, como ya le había dicho. Y no lo están dejando, ya lo están tomando como enfermo y lo quieren cambiar. Eso no sería mi opinión, doctora. Gracias. Creo que ya no hay más participaciones. Bueno, yo también pensaría que los papas deberían de ser más jóvenes.
Esa es mi opinión. Porque no sé cuántos años tiene el papá, si no me equivoco, 80, y bueno, los otros papás igual casi 90 años. Entonces, seguramente cuando nosotros tengamos esa edad, si llegamos a tener esa edad, bueno, no vamos a tener muchas ganas. O sea, Eric, por ejemplo, decía que deberían de viajar. Pienso que sí, o sea, para dar más fe a toda la población. Sin embargo, una persona de 95 años ya no quiere viajar, no quiere hacer nada. Entonces, bueno, además de todas las características que ustedes han mencionado, yo pienso que debería de ser un poco más joven. Mínimo tener, digamos así, 60 años, por lo menos, ¿no? 60. Ya tendría ganas todavía de intervenir, inclusive, mediar en algunos conflictos. Bueno, o sea, también tiene asesores, ¿no? Sé que tiene asesores que podrían ayudarle, pero ya yo creo que una persona de esa edad también ya pierde fuerzas, entonces... Bueno, yo por lo menos esa característica pediría, si es que podía opinar y decir, bueno, que sea un papá más joven. Bien, chicos, muy bien. Bueno, se han extendido mucho, seguramente han ocupado 5 o 6 minutos. Bueno, no sé si quieren que analicemos la sentencia o ya tienen más o menos idea de su sentencia. Yo quería analizar, pero es las 9. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Antes de que cierre la clase, sí, a lo que usted decía, doctora, no tengo nada en contra de mis compañeros que han expuesto. Algunos de mis compañeros lo han hecho muy bien, pero no sé, no lo veo justo. Para los primeros grupos, usted nos cortaba a los 3 minutos exactamente, y que ahora se han extendido, como usted decía, yo estaba controlando 2 compañeros más que todo, más de 5, 7, casi 10 minutos. Entonces, mira, imagínese, doctora, a nosotros los primeros grupos no nos daba tiempo ni siquiera proyectar una diapositiva, una ayuda a memoria para hacerlo mucho mejor, porque estábamos más nerviosos de que el tiempo nos estaba pisando, eran 3 minutos solamente. Entonces, eso simplemente, doctora, no sé cómo usted lo va a calificar. Me imagino que cuando usted les dice a estos grupos muy bien, será porque han puesto sus diapositivas o que se han extendido de tiempo. Como digo, no tengo nada en contra de ellos, pero no es justo con los primeros grupos y estos últimos grupos que lo están haciendo. Muchas gracias, doctora. Simplemente eso iba a disculpar. No, está bien, muy bien, Armando. Tienes todo el derecho de reclamar. Perdón, bueno, también yo me he ido distrayendo y no he controlado el tiempo. También ha sido mi culpa. Sin embargo, yo creo que absolutamente todos los grupos han hecho un esfuerzo para presentar lo mejor que han podido. Ya entonces se ha calificado también esa dimensión. Bueno, tienes razón, Armando, y bueno, pero se ha calificado a todos. Bueno, no tanto, digamos, yo me he equivocado hoy día en no controlar ese tiempo. Ya, pero no por eso, digamos, los primeros grupos se hayan expuesto bien, también han expuesto bien. Lo que les preguntaba era que si querían analizar, ahorita ya es más de las 9, no sé si quieren que analicemos o ustedes ya están analizando las sentencias que les ha tocado. Sara, adelante. Doctora, buenas noches. Disculpe, antes que pase al punto de analizar la sentencia constitucional, por favor recordarle, doctora, que somos el último grupo para el debate. Somos el grupo Los Soberanos, pero el cual no tiene un grupo, digamos, para debatir, pero ya va a haber. Sí, exacto. Entonces, simplemente recordarle eso, doctora, que nos tocaría el próximo miércoles como último grupo. Ya, yo les voy a mandar los videos. Ya. Está bien. Gracias, doctora. ¿Qué decidimos, jóvenes? ¿Ya lo están analizando sus sentencias? Doctora, buenas noches, disculpe nuevamente. Bueno, personalmente sí lo estoy analizando ya, pero sugiero que para el día lunes, digamos, nos tomemos los primeros 20 minutos tal vez para analizar la sentencia que usted nos dio, ya que tenemos todavía tiempo para presentar la sentencia que nos dio para el trabajo, doctora. Una sugerencia.
ya que también la sentencia que usted envió solamente tiene 10 páginas, es un poco más corto de analizarlo. Sí, por eso he mandado, porque si analizamos una sentencia de 60 hojas no vamos a poder acabar, digamos. Por eso he mandado la más corta, una más corta. ¿Están de acuerdo el día lunes, chicos? Sí, doctorita. Doctora, ya es tardecito. Quiero dormir. Ya, está bien, entonces el día lunes nos vemos, ¿ya?